por ejemplo, ¿cómo se puede detectar que este virus es diferente? Es decir, porque se hace una prueba Eh, y es decir, ¿cómo concluye uno que este caso es distinto? Que este virus es un virus que ha sí, mutado. lo que se hace es trabajar con la misma la misma muestra que se usa para la prueba molecular, ¿no? Todos sabemos que para la prueba molecular se utiliza un hisopado nasal, ¿no? Profundo. Esa misma muestra que se usa para el diagnóstico, para determinar si está presente el ácido, el agente viral, se utiliza para hacer un procedimiento un poco más avanzado, que lo conocemos como el secuenciamiento del genoma. Exitosa. El objetivo es no identificar una pequeña parte del virus, que es lo que hace la prueba molecular, sino identificar toda la información genética completa del virus. A partir de ese conocimiento, de saber cómo es su información genética, podemos determinar si corresponde a esta nueva variante o alguna otra variante que está presente en el país. Ahora, lo que se dice es que la diferencia entre este virus y la forma que conocimos originalmente es que no es más, o sea, no causa mayor mortalidad, pero sí un contagio más rápido. ¿Cómo así ocurre esto? Sí, lo que se ha visto es que haciendo análisis de esta secuencia del genoma completo de esta variante, se ha encontrado que existen ciertos cambios en alguna región que le conferiría a esta variante ciertas propiedades distintas a las otras variantes que nosotros ya conocemos, las comunes, digámoslo desde el punto de vista. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se sugiere esta mayor transmisibilidad? Al parecer, el virus tiene la capacidad en esta variante de unirse más fuertemente a nuestras células. Entonces, de esa forma, sería más eficiente de ingresar a nuestras células y por ende multiplicarse mucho más fácil. Ahora, eso no implica que sea más patógeno, es decir, que haga mayor daño, no implica que en efecto nos cause mayor lesión y que cause mayor mortalidad. Sin embargo, lo que sí está demostrado es que se transmitiría mucho más eficientemente. Pero ¿esto qué significa? Es decir, medidas como, por ejemplo, el distanciamiento, el uso de mascarilla, el lavado de manos, eh, ¿te protegen igual de esta nueva variante o es más riesgoso? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Permanece más tiempo, por ejemplo, en las superficies o puede permanecer más tiempo en las manos y si uno no se las lava adecuadamente y comete el error de agarrarse la cara, se contagia? No, las medidas que conocemos, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, el lavado constante de mano, todas esas medidas funcionan para esta variante y para las variantes que todos conocemos, ¿no? Entonces, no existiría ninguna diferencia. Esas medidas funcionan para todas las variantes que conocemos hasta ahora. Y las vacunas, es decir, esta nueva cepa es una cepa que puede contenerse con las vacunas que están en este momento empezando a aplicarse. Sí, eso es la evidencia que tenemos hasta ahora, la evidencia científica indica que ni esta variante del Reino Unido que ha llegado al Perú, ni las otras variantes que circulan, escaparían a la protección que confiere las vacunas que hasta el momento se han aprobado para su uso de emergencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, debemos estar seguros que las vacunas van a funcionar. Con respecto a las vacunas, para ir revisándolas una por una, doctor, el tema es decir, se dice que la vacuna, más allá de la discusión sobre el precio, que esto es una controversia, ¿no? Pero digamos, esta vacuna tiene es menos eficaz que las otras, o sea, se habla de 79% de eficacia comprobada, aunque requiere, es decir, es menos exigente en términos de conservación. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? O sea, si yo me pongo la vacuna, me queda un 20% de posibilidades de contagiarme. En general, este porcentaje de eficacia, estamos hablando de un riesgo de que principalmente lo que ha buscado las vacunas hasta ahora en desarrollo es
reducir significativamente lo que es enfermedad severa y muerte, ¿no? Ese ha sido el objetivo primario, al menos en esta primera generación de vacunas, ¿no? Que es lo más importante ahora de contener. Entonces, lo que se estima en este porcentaje de eficacia es una reducción en el riesgo de que el infectado desarrolle precisamente esta enfermedad grave o la muerte. En esos términos estamos hablando de una reducción en eficacia, cuando hablamos del 80%. Tenemos un 80% de posibilidades reducidas, menores, de desarrollar enfermedad grave y muerte. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, desde el inicio de este desarrollo de vacunas, por ejemplo, la FDA había considerado un mínimo de 50% para aquellas vacunas para que sean aprobadas de uso de emergencia. Entonces, estamos en niveles significativamente altos, ¿no? Esto a nivel individual podría uno sugerir, bueno, esta vacuna es menor, tiene una menor eficacia. Sin embargo, debemos de verlo desde el punto de vista poblacional, ¿no? Este es un problema de salud pública y a nivel poblacional sí, tener una vacuna a un porcentaje de 80%, incluso la de Oxford, que tiene un porcentaje menor, va a ser una herramienta poderosa para contener esta pandemia. Definitivamente va a ser una de las mejores herramientas que tengamos de ahora en adelante una vez que lleguen las vacunas, y debemos confiar porque estas vacunas se han demostrado, al menos en los estudios que hemos visto hasta fase 3, en los estudios clínicos, que son seguras y son eficaces. Ahora, los estudios sobre la vacuna de Sinopharm realmente han terminado, porque lo que no se entiende es por qué ni la FDA ni la autoridad sanitaria, la reguladora de la Comunidad Europea, le han dado hasta ahora el pase. O cuál es la situación en la que están con respecto a esto. Esa es una pregunta importante, porque también lo he escuchado muchos decir que la vacuna de Sinopharm no ha terminado sus ensayos. Aquí hay que dejar en claro que ninguna de las vacunas hasta ahora, de las que han sido aprobadas, han terminado sus ensayos. ¿Y por qué esto es importante? Porque el objetivo de todos estos ensayos en fase 3 no solamente es evaluar eficacia y seguridad, sino es evaluar la eficacia precisamente y seguridad a largo tiempo, ¿no? Todos estos ensayos están diseñados para cerca de 2 años, más de 2 años de evaluación. Todas estas van a seguir, incluso después de aprobadas, siendo evaluadas, porque precisamente se quiere ver la eficacia, la efectividad ya en campo a largo tiempo, ¿no? En poblaciones mucho más grandes. Entonces, argumentar que la vacuna, en este caso de Sinopharm, no ha terminado los ensayos, en realidad esto es para todas, incluso para la de Pfizer, para la de Moderna, para la de Oxford, y es lo que corresponde porque, recordemos, estamos en un contexto de una pandemia donde el virus está golpeando fuertemente a los países. Vemos ya lo que está sucediendo en el Reino Unido, y se necesitan herramientas para controlar de emergencia. No vamos a esperar a terminar un estudio de fase 3 de 2-3 años para recién poder implementar una herramienta que se está mostrando hasta el momento bastante segura y bastante eficaz. Ahora, sin embargo, queda pendiente la pregunta, ¿por qué la FDA y la Autoridad Sanitaria Europea no terminan de darle el pase a Sinopharm? No sé si me escuchó. Exitosa. Creo que hemos perdido la comunicación. Sí, esa es una pregunta también importante, y es importante aclarar que eso depende mucho del ensayo como esté diseñado, ¿no? Lo cierto es que tenemos ya resultados desde de la Autoridad Sanitaria China. Ha sido aprobada por los Emiratos Árabes Unidos. Así es. El proceso continúa. El proceso continúa y ellos deben solicitar la autorización o la solicitud para entidades reguladoras en Europa, y si lo desean a la autoridad del FDA en Estados Unidos. Ahora hay que ver también que aquí también hay un contexto geopolítico, ¿no? Eso, si bien es cierto, no tiene nada que ver con la parte biológica y del virus, pero hay ciertamente una... Claro, la guerra comercial trasladada a la guerra de las vacunas, digamos, ¿no?
Le decía, la guerra comercial. Exacto, y recordemos que Estados Unidos tiene vacunas desarrolladas en su país, que se muestran bastante eficaz teniendo esas herramientas. Tal vez sería complicado para ellos aprobar una vacuna proveniente de China, conociendo el contexto de la coyuntura geopolítica entre estos dos países. Ahora, hay un tema con el precio. Es decir, aunque la ministra de Salud incluso se molestó y se paró ayer de la conferencia de prensa por las insistentes preguntas sobre cuánto estábamos pagando, esto tiene que ver con el hecho de que la información que ha circulado es que las 2 dosis que requiere esta vacuna de Sinopharm se estaban ofertando en el mercado internacional a $145, lo que terminaba con que cada vacuna, cada dosis nos costaba $72.50. No sabemos si eso es lo que hemos pagado, no sabemos si el hecho de haber participado en la investigación, porque parte de la muestra, el 20% de la muestra se ha hecho en el Perú, nos debería significar un beneficio desde el punto de vista del precio, nos tendría que cobrar bastante menos que eso. Aparte de darnos la prioridad, como eso sí está ocurriendo a la hora de la distribución de la vacuna. Pero ¿por qué es más cara? Es una interrogante que yo le he hecho a otros especialistas, porque es, por así decirlo, como el método antiguo de hacer vacunas, es decir, agarrar el virus, inactivarlo y sobre esa base hacer la vacuna. Eso no es lo que están haciendo los otros laboratorios. Sí, la tecnología de la vacuna, estas vacunas inactivadas tipo la Sinopharm, ciertamente es la tecnología tradicional, ¿no? No es una tecnología avanzada, es una tecnología ya de muchos años, definitivamente no es novedosa como otras alternativas que hay. Y sí, el precio, precio que surgió inicialmente es muy elevado para el tipo de tecnología que acarrea la vacuna, ¿no? Entonces hay que ir a la fuente. Desafortunadamente no tenemos esa información, pero sí es necesario saber exactamente cuánto se pagó por las dosis y claro, hay que hacer un balance entre la claro, o sea, todavía la vacuna y el precio. Claro, usted dice, doctor More, o sea, todavía no sabemos qué va a pasar en el largo plazo, no sabemos qué tiempo de inmunización nos da esta vacuna, ni sabemos qué efectos secundarios puede tener en el largo plazo, y eso pasa con todas. Ahora, el hecho de que la vacuna Sinopharm use el método tradicional conocido que funciona, que es agarrar un virus, desactivarlo y sobre ese virus construir la vacuna para que el organismo genere anticuerpos, es algo que ha funcionado con respecto a muchos otros virus, ¿no es cierto? O sea, es un sistema que probadamente es eficiente. Lo otro sí es experimental en todos los sentidos, no solo por el nivel de avance que está en la investigación, porque si nos están usando tecnologías que no se habían usado antes para generar la vacuna. No es que no se hayan usado antes, son tecnologías nuevas, tampoco no son tan nuevas. Las vacunas vectorizadas tipo la de Oxford y AstraZeneca se usan para otras enfermedades. Las vacunas de ARN mensajero ciertamente no ha existido alguna aprobada antes para uso humano, sin embargo, muchas de ellas existían en fases avanzadas para tipo influenza y otras enfermedades. Entonces, estas plataformas ya se han venido usando desde hace algunos años, ¿no? Entonces, sí se conoce mucho de la tecnología y de la información que brinda, ¿no? Evidentemente, estamos más acostumbrados a la tecnología tradicional, como es las inactivadas, pero no es que no conozcamos nada, si no sepamos nada acerca de la tecnología relativamente nueva, tampoco no tan nueva como las vacunas vectorizadas o las alternativas de ARN mensajero. Y la vacuna peruana, la vacuna que están investigando el laboratorio Farbet en colaboración con la Universidad Cayetano Heredia, se supone que ya terminaron el ciclo digamos, de pruebas en animales y que estos han sido exitosos y que deberían, o en todo caso ya están en condiciones de iniciar la segunda fase, que es la prueba en seres humanos, pero eso supone una inversión muy grande en instalaciones, en equipamiento, en personal. Sí, una de las cosas que pasan con todas las candidatas que han avanzado hasta esta última fase es que conforme van avanzando de fases preclínicas, incluso desde las preclínicas, se van publicando resultados.
y a partir de esos resultados las reguladoras deciden avanzar, darle una aprobación para ir avanzando a la siguiente fase, ¿no? En el caso de la alternativa de esta vacuna peruana, desafortunadamente no tenemos datos, no conocemos datos publicados en las que uno puede hacer un análisis profundo de qué consta la alternativa, cuáles han sido los resultados. No tenemos ninguno de esos datos, como sí se tenía para estas candidatas que han avanzado hasta fase 3, ¿no? Se han tenido resultados en datos preclínicos publicados y uno puede hacer el análisis y decir, listo, las reguladoras ven esos resultados y deciden ofrecerles el avance a las fases clínicas, ¿no? En el caso de la vacuna peruana no tenemos eso. Si lo tienen, desafortunadamente no han sido publicados todavía, entonces no podríamos nosotros afirmar o rechazar que esta alternativa es promisoria en el corto tiempo, ¿no? Eso es algo que los investigadores deberían publicar los datos para hacer ese análisis. Una última pregunta, doctor More, que tiene que ver con la eficiencia de la vacuna, o sea, más que con la eficiencia, con el efecto de la vacuna. Es decir, en general, la mayor parte de estas vacunas requieren 2 dosis, pero ¿a partir de qué momento uno ya debería estar inmunizado? O sea, ¿cómo es el circuito de los tiempos, digamos, no? Sí, en la gran mayoría de estas avanzadas está entre 2 dosis, por no decir todas, las que han llegado hasta esta fase última, separadas, algunas de 3 semanas, otras de 4 semanas. Y lo que se busca, si bien es cierto, haciendo los estudios, se ha encontrado que después de la primera dosis hay cierto efecto benéfico de porcentaje de eficacia. Ciertamente lo que se busca es la segunda dosis, y a partir de la segunda dosis, 10 días, 2 semanas después, es donde se obtiene la máxima eficacia de la vacuna. Dos semanas después de la segunda dosis. Sí, 10 días a 2 semanas de la segunda dosis vacunal, ¿no? Ahora, hay gente que pregunta, pero yo creo que es más o menos obvia la respuesta. Preguntan si uno se puede poner, es decir, si uno se pone una primera dosis, la segunda tiene que ser de la misma vacuna. No es que se pueden combinar las vacunas. Sí, surgió esa interrogante ha surgido. Y lo que tenemos que hacer es ceñirnos a los ensayos clínicos, ¿no? No se ha probado mezclar vacunas de diferente origen, y si uno inicia con una vacuna debería continuarla con la que está, porque eso es lo que se ha estudiado y la eficacia se ha determinado con ese protocolo. Sí sería importante desarrollar estudios para ver qué sucede en esta combinación, pero como no tenemos datos de eficacia utilizando esos protocolos, no podemos sugerir que simplemente esta medida.